segundo tramo de Entre Líneas y es con mucho gusto que vamos a recibir al titular de la Asociación Rural del Uruguay, Ricardo Reigli. ¿Cómo le va? Buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches, el gusto es mío. Bueno, se ha hecho el lanzamiento de una nueva edición de la Expo Prado. ¿Qué novedades va a tener la edición 2015? No, la Expo Prado siempre primero es un punto alto en lo que es la agenda de la Asociación Rural del Uruguay, desde los tiempos más remotos. Y siempre es un momento en el cual bueno, el campo se muestra en su máximo esplendor en la ciudad, vamos a decir así. Es un momento de comunión entre el campo y la ciudad y el campo, en donde es una herramienta para mostrar sobre todo ese liderazgo que tiene el aparato productivo y que tiene el sector agropecuario como sector relevante, quizá el más relevante dentro de lo que es la economía nacional. Y bueno, mostrar un poco en esa agenda en qué está el sector, en qué se está innovando, qué es lo que cuáles son las tendencias. Hay que ver que la exposición del Prado también no ata únicamente a lo que está vinculado exclusivamente al sector agropecuario, sino que allí también es un polo y un centro para generar otro tipo de negocios. Hay presencia de distintos países, cámaras de comercio, instituciones públicas, empresas públicas y también, bueno, ni que hablar, instituciones como son de integración público-privada, pero como es el caso de INAC, como es el caso de Línea. Entonces digo, es un ambiente en el cual es muy diverso y también está, bueno, servicio, comercios, industria, generando un vínculo con el sector agropecuario en lo que es el agronegocio que envuelve todas estas aristas, pero también, como decía hoy, no es exclusivamente para el sector agropecuario y a esto hay que agregarle una serie de entretenimientos y de otras actividades que son para disfrutar en familia y que ya escapan meramente de lo que es únicamente la producción agropecuaria. Las empresas que ya han comprometido su presencia y la cantidad de animales anotados que se verán en esta edición, comparativamente con la anterior, ¿cómo viene? No, viene muy bien. Uno podría pensar que ya está lo que va a estar, ¿no? ¿Verdad? Porque las inscripciones ya están cerradas. Incluso superan a las del año pasado, si bien hay algunas especies o algunas razas que decaen, como que tiene cierta lógica, sobre todo vinculado algunas con el sector lechero, pero hay otras que crecen, entonces hay un número mayor de animales inscriptos, después hay que ver cuáles son los que llegan, pero por lo general hay una merma estimada que ya está calculada, así que seguramente tengamos una mayor presencia de animales en las pistas. Y bueno, y a nivel de lo que son los stands ha habido una colocación total, así que creo que es muy positivo, ¿no? Sobre todo pensando quizá en un contexto que podía ser no tan favorable, pero demuestra una vez más la apuesta, no solo del productor, sino de la agroindustria, del comercio y de lo que es el sector privado en Uruguay para crecer, ¿verdad? Siempre hay mucha expectativa sobre lo que van a ser los discursos, en particular bueno, los discursos de cierre tanto del ARU como del gobierno, y también sobre el clásico almuerzo con eventualmente el presidente de la República y el equipo económico. ¿Por dónde van a pasar los principales reclamos al gobierno y al equipo económico justamente? Bueno, ahí estaría dando un adelanto. No, en realidad... ¿Ya están armando el documento? ¿Lo tienen pronto? No, más que documento, son planteos, yo no diría reclamos, porque a veces la palabra reclamo suena feo. Son momentos de intercambio, ¿verdad? En donde, bueno, en este caso el campo, en este caso la asociación rural, hace planteos que entiende sobre distintos temas o aspectos que se pueden mejorar. ¿Por ejemplo? Bueno, hay varios temas, tendríamos que tener un programa muy largo, pero sin duda que hay algo que hoy puede sonar repetitivo, pero que está muy asociado a la competitividad y al momento particular que está atravesando no solo el sector, el país y el mundo, ¿verdad? En donde evidentemente hay que trabajar mucho para no perder lo que es la capacidad de competencia, que es en definitiva la competitividad frente a otros países, ante un escenario bastante complejo a nivel internacional, en donde hay un reacomodo de precios con una caída muy fuerte en distintos precios de productos exportables que han sido motor del crecimiento del sector agroexportador en estos últimos años, ¿no? Y vamos a hablar de dos cosas grandes que pueden ser la soja y los lácteos, porque son dos sectores muy dinamizadores. Quizá la carne hoy se mantenga un poco más estable en lo que son los precios a nivel internacional, pero también es difícil medir de manera deslindada lo que es la producción de carne de lo que es meramente la producción agrícola, porque el crecimiento de la producción de carne, de lo que son los indicadores en la producción de carne
y lo que son las exportaciones de carne están también asociados a un fuerte crecimiento y una sinergia entre lo que es la agricultura y la ganadería en estos últimos 10 o 15 años. Para tener únicamente una idea, hay que ver que Uruguay pasa de 20.000 o 15.000 hectáreas de soja en el año, vamos a poner 2002, 2003, a prácticamente 1,5 millones de hectáreas. Entonces eso que hay ahí es una buena forma de medir el dinamismo que se generó en el país, teniendo en cuenta los efectos de difusión y de multiplicación que tiene el campo sobre las actividades económicas. ¿Y ¿no? por dónde pasa la mejora de la competitividad? Uno piensa rápidamente, por ejemplo, en el dólar. ¿Está bien como está el dólar? Usted decía, por allá por abril, que la divisa debería estar entre los 30 o 32 pesos. Sí, es decir, a ver, yo digo, cuando uno habla de la competitividad, es difícil analizarlo de manera desintegrada, punto por punto. Hay que medirlo en un complejo de cosas y de manera con una visión integrada de lo que es la competitividad. Y allí entran un montón de situaciones, ¿verdad? Porque ahí podemos hablar del tipo de cambio, que si bien se ha movido en estos últimos meses fuerte, más que nada por lo que es el contexto internacional que está haciendo que el dólar se mueva, y hay una realidad que el dólar está más alineado hoy, lo que es el tipo de cambio, con lo que son las principales canastas de monedas, que son las que nosotros tenemos que mirar de reojo, de países competidores y de nuestros socios comerciales para no quedar caros. Y miren lo que está pasando, por ejemplo, con Brasil, que ha tenido también una fuerte devaluación, y todavía creo que supera incluso en un 10% lo que ha sido la depreciación de la moneda en Uruguay. Entonces a veces uno tiene que mirar, bueno, hemos devaluado, pero ¿cómo estamos con respecto a los demás? Y hoy nuestros números y nuestros asesores nos siguen mostrando que seguimos, si bien estamos más alineados que cuando el dólar estaba a 23 o a 24, todavía queda un camino por recorrer que debe estar en el entorno de un 10 o un 12% por debajo de lo que es ese promedio de las principales canastas de monedas con las que Uruguay comercia, negocia y con las cuales tenemos que prestarle atención. 10-12% menos. Menos. El tema ¿cuál es? Que no es únicamente, bueno, cada vez que uno habla del tipo de cambio, después se nos contesta que no es la única variable. Claro. Y es verdad, no es la única variable. Hay muchas variables que hacen a esto, que van desde la propia productividad y la eficiencia a nivel de las empresas, privadas estamos hablando, pero que también hacen a la eficiencia y la no transferencia de esas ineficiencias de las empresas públicas al sector privado. Sacarle el tope, por ejemplo, al descuento de IVA al gasoil. Sí, por ejemplo, y entre otras cosas que cuando vemos que el petróleo a nivel internacional está por debajo de $50 el barril, bueno, que esa transferencia sea trasladada al sector productivo. Nosotros le hemos planteado, entre otras cosas, la eliminación del subsidio cruzado del transporte. Bueno, si hay hoy un déficit como hay en una empresa monopólica como es ANCAP, que se lo quiere cubrir, no entremos en discusión si está bien, está mal. Bueno, pero eliminemos otras cuestiones que hacen que hoy Uruguay tenga el combustible más caro de la región y del mundo. Porque se hace difícil competir así en este escenario. Y siempre pongo el mismo ejemplo. La caída de los hidrocarburos tiene una contracara que es perversa, y es que a los países que dependían del petróleo se le está haciendo complicado. Y miremos el caso de la lechería. ¿Cuáles son los dos destinos fuertes que caen? Venezuela y Rusia. Y ahí empieza a aparecer un desplome, también Argelia y otros países, ¿verdad? Pero la contracara es esa. Entonces, ¿qué pasa? Por el lado de la demanda, estos países se están viendo golpeados, eso nos está pegando, y está pegando en la demanda mundial de alimentos, pero bueno, traslademos esas bajas como sucede en otros países, que esa baja de otro de los commodities, como es el petróleo, también quede haciendo bajar la estructura de costos para competir mejor frente a una caída de los ingresos. Entonces, por eso digo, hay que tener una visión integral de lo que son los distintos factores y las distintas aristas que hacen a la competitividad y que son muy amplias, porque podríamos hablar también de inserción internacional. El otro día escuchaba al canciller hablando de un número que nosotros manejamos el mismo número. Uruguay paga 660 millones de dólares de aranceles para ingresar a los distintos mercados con los cuales Uruguay negocia, ¿verdad? Uruguay tiene una ventaja que es muy fuerte y es muy importante y es un activo que hay que preservar, que es una calidad reconocida y una confianza y una transparencia que le ha permitido a Uruguay abrir muchos mercados, incluso no solo para la carne. Uruguay en carne tiene más de 100 mercados, lo cual nos permite jugar a la mosqueta. Cuando cae un mercado, ingresar a otro. Sí. No todos los países cuentan con eso y Uruguay tiene esas ventajas. Ahora, cuando vamos a lo que son las barreras de acceso, que en definitiva son los costos de la producción que se terminan pagando a través de aranceles, bueno, vemos que Uruguay está pagando
De esos 660 millones de dólares, hay más de 200 millones de dólares que lo pagan únicamente las carnes, que equivale a un 17% del volumen total de carne exportado, del monto total de carne exportado. Entonces, son números muy altos. ¿Y qué es lo que sucede? Hoy vemos que hay una impronta de esta Cancillería que tenemos que destacar porque sabemos que está trabajando en otra línea, ¿verdad? Ahora, todo este rezago que tiene Uruguay en la materia, hoy lo estamos empezando a pagar. Y hay que ver si el timing de los negocios hoy, bueno, nos dejan firmar esa serie de tratados y de acuerdos que otros países con perfiles exportadores similares al nuestro tienen firmado. Caso de Australia, Nueva Zelanda. Bien, le quiero preguntar por, esto es más coyuntural y no tiene que ver estrictamente con los planteos que se le pueden hacer al gobierno, pero la situación de déficit hídrico, sequía, emergencia agropecuaria declarada hasta estos días por parte de Ganadería. Después de esta lluvia, ¿se podría decir que, por lo menos, supongo, se ha atenuado la situación? Sí, sí. ¿Se terminó la sequía? A ver, una cosa es que se termine la sequía y otra cosa son los daños, ¿no? El daño de la sequía es eso es irreversible. Lo que se perdió hasta acá, se perdió. ¿Cuánto se perdió? ¿Hay una evaluación de la afectación? Y bueno, es un poco más de lo mismo, porque en realidad la afectación, yo creo que van a aparecer números quizá más grandes, ya deben estar procesando datos de lo que fue el cierre de ejercicio agrícola que cierra el 30 de junio, todavía estamos cerca, pero yo creo que lo vamos a empezar a ver en jornadas como la de FUCREA o la del Plan Agropecuario. Allí van a aparecer algunos números que demuestren o cuantifiquen mejor cuál es la pérdida, porque es difícil medir únicamente el efecto de una sequía por separado, cuando en realidad también tenemos otros factores de los cuales estoy hablando que están también asociados a la caída de ingresos que va a tener el sector y el país por la caída de los precios internacionales. Entonces, se conjugaron una serie de factores que van a hacer que las pérdidas sean muy grandes. No van a depender únicamente y exclusivamente de lo que son los efectos climáticos, que en definitiva, ¿qué es lo que hace la sequía? Y aumentar los costos. ¿Por qué razón? Y por qué esto se arregla poniendo plata, dando de comer o replantando o resembrando. ¿Qué es lo que está pasando? O sea, las medidas paliativas que ha tomado el Ministerio de Ganadería y que creo que son buenas, van en el sentido de esa ayuda para sobrellevar esta situación. Pero no dejan de ser un costo adicional, porque esas ayudas hay que pagarlas. El fondo lechero, o sea, las raciones que se han dado con ciertos beneficios y creo que está bien, hay que destacarlo, pero implica un aumento y un incremento en los costos muy marcado, en donde sabemos que hay pasturas que se han perdido, en donde sabemos que estos costos que vienen de la mano de la suplementación, bueno, en algún lado después se van a ver reflejados. Independientemente de esta situación, con los problemas climáticos, con la caída de precios, con el rendimiento de los cultivos, ¿son muchos los productores agrícolas que se están pasando o volviendo en todo caso a la ganadería? En realidad, es decir, no es que se estén pasando. Por lo general los sistemas son mixtos, en general, salvo algunas zonas puntuales, ¿verdad? Pero en los sistemas mixtos, ¿qué pasa? Bueno, hubo empresas o productores que cedieron, ante los precios de la agricultura, cedieron mayor cantidad de campo para, en este caso, para la plantación de soja, porque acá lo que defiende La Plata era la soja y va a seguir siendo la soja también, ojo. Pero a otros valores, lo que va a inviabilizar probablemente por razones de costos, producir, mejor dicho, explotaciones agrícolas, netamente agrícolas, en zonas más alejadas de los puertos, en campos que son de calidad intermedia y que no son los mejores campos, sino que hacen a lo que se llama la frontera agrícola. Entonces es probable que en esos campos haya un retorno hacia lo que es la ganadería en una mayor cantidad de área o en toda el área. ¿Y cuánto le cuesta al productor la reconversión? Bueno, es que ahí está el punto, porque hoy yo he escuchado decir, bueno, ahora la carne o la producción de la ganadería es lo que va a salvar la ecuación. Sí, la ganadería puede salvar la ecuación, puede dar estabilidad a los sistemas, que históricamente la producción de carne en el Uruguay y la ganadería es un negocio de menor rentabilidad pero con mayor estabilidad. Eso es un poco, ¿no?, para resumirlo. Y en realidad la ganadería es probable que vuelva a dar estabilidad a los sistemas productivos. Pero esa reconversión tiene un costo que, según cálculos, varios cálculos que se han hecho, supera los $1.000 por hectárea, pensando en repoblar los campos, porque hay que salir a comprar los animales, hay que sembrar las praderas correspondientes donde antes había
agricultura, aunque algunas entran dentro de lo que son los planes de uso y manejo de suelo, que bueno, en vez de volver a la soja se continúa con lo que puede ser con verdeos o con praderas permanentes. Se ve una tendencia. Hay alambrados que la agricultura no los necesitaba, que han quedado en malas condiciones, campos que tienen 5 o 6 años de agricultura. Bueno, hay que buscar la manera porque para trabajar con ganadería hay que tener instalaciones, hay que tener equipos de trabajo. Todo eso tiene un costo. Entonces sí es probable que la ganadería vuelva a dar estabilidad a los sistemas. No va a ser de un día para otro eso, eso tiene un costo y bueno, quizás estemos en un proceso de esa naturaleza. Me queda un minuto y le quiero preguntar en el final, Reilly, ¿considera que hay organizaciones delictivas detrás del abigeato? Sí, claro, pero eso no lo digo yo. Hay organizaciones que se dedican a robar y a vender carne de forma clandestina. Entonces, ya no se roba para comer como antes. No, yo creo que para robar para comer, yo creo que nunca se robó para comer, porque en realidad yo creo que cualquiera que pida si es para comer. Ahora, una cosa es, si hay ejemplos y ejemplos. Una persona que faena un animal de 500 kilos se lleva 200 kilos de carne. Bueno, con 200 kilos de carne no los va a comer él. Entonces, y todos sabemos que hay organizaciones que faenan de forma clandestina, que se dedican a robar y a vender después en centros poblados carne de forma clandestina. O sea, y es un tema que tenemos que atacar de manera urgente, porque eso está atentando, por ejemplo, a rubros como el caso del rubro ovino. El rubro ovino tiene un potencial de crecimiento muy grande, incluso con los propios planes de uso y manejo de suelo que permitirían que animales livianos como son los ovinos no intercedan en lo que es el negocio agrícola y puedan comer durante esos puentes verdes que se le llama a los verdeos que van de soja a soja. Pero hay una limitante que no es productiva, porque el rubro ovino tiene un potencial muy grande. Estamos tratando de lograr el acceso de carne ovina con hueso a mercados como el NAFTA, como la Unión Europea, que pagan mucho más por nuestro producto, pero vemos que Uruguay hoy tiene el stock ovino más bajo de la historia. Debe de andar en 7 millones, hay que ver ahora cómo cerró el último dato de COSE, 7 millones de cabezas de lanares cuando tuvimos más de 20 millones de ovejas en el país. No digo que sea la única causa, pero este delito y este abigeato, si no lo atacamos, bueno, creo que tenemos que sentarnos. Hay hoy una iniciativa que es la comisión, la formación de comisiones regionales honorarias, la cual las gremiales estamos trabajando. Creo que hay una impronta distinta. Bueno, nosotros vamos a trabajar en lo que se pueda. Reilly, gracias por acompañarnos. No, gracias. Amigos, bueno, hacemos una nueva pausa. Tras la misma, entre otras cosas, vamos a hablar sobre este retiro que hizo el intendente de Montevideo para definir su estrategia de gobierno y también nos detenemos en la situación del CIRPA y la denuncia formulada por el Instituto de Derechos Humanos. Ya venimos.